Hermanos, estamos examinando Romanos 8:13. Romanos 8:13. Así que tomemos nuestras Biblias y vayamos allí a Romanos 8:13. Y en este pasaje estamos examinando, aprendiendo, siendo instruidos por el Señor sobre un asunto que es la mortificación del pecado por el Espíritu Santo en el creyente. Estamos viendo ese departamento, esa acepción de lo que es la santificación, pero específicamente la mortificación del pecado es ese proceso en que el Espíritu Santo, obrando en un individuo, mete para que él crezca y se desarrolle en su vida espiritual. Y en Romanos 8:13 entonces ya hemos visto quiénes son los destinatarios. Echen recorderis conmigo, por favor. Esto es importante para siempre estar en el contexto adecuado. Romanos 8:13, leamos desde el 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y notamos entonces que los destinatarios del apóstol Pablo, a quien se dirige este mensaje, de hacer morir las obras de la carne, es a los creyentes. Él dice, así que hermanos. También hemos visto cuál es el significado de la mortificación del pecado, ¿recuerda? ¿Cuál es el significado de la mortificación del pecado según nuestro texto? Pues es hacer morir las obras de la carne. Y era importante aclarar esto, hermanos, el significado de mortificación según la Escritura, porque pues hoy en día la palabra mortificación da a entender como angustia, ¿no? Preocupación. Pero no, mortificación, como nos dice Romanos 8:13, es hacer morir. Hacer morir. También vimos que esta mortificación, este hacer morir, es un mandato y un deber, ¿sí? Del creyente. Es decir, con deber, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es la responsabilidad de cada creyente de hacer morir o mortificar las obras de la carne. Pero es un mandato también del Señor. Es decir, que el creyente pues puede decir, no, yo no quiero cargar con mi responsabilidad. Pues igual tiene un mandato del Señor, ¿sí? De hacer morir. Así que es un deber y un mandato dado de Dios a los creyentes, ¿sí? Pero también hemos visto que este deber y mandato el creyente no lo hace en su carne. No lo hace en sus capacidades, sino que lo hace en cooperación ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El bendito morador divino que está en el creyente y que con cooperación con él debe hacer morir las obras de la carne. Vaya entendiendo esto, querido hermano y hermana. Usted es creyente. Y a usted se le da la orden de mortificar las obras de la carne, pero no las puede mortificar sin cooperación del Espíritu. Por lo tanto, una pregunta que llega a surgir hasta este punto es, ¿puede el creyente tratar de hacer morir las obras de la carne por su carne? Pues por supuesto, hermanos. Por su carne puede tratar, no estoy diciendo que lo logre, puede tratar, pero ¿puede hacer morir la carne por su carne? Pues hermanos, el texto nos dice, más por el Espíritu, ¿sí? Hacer morir las obras de la carne. Con todo esto entonces definimos esa palabra teológica, mortificación del pecado. ¿Qué es? Bueno, es un deber y un mandato dado por Dios a los creyentes que por medio del Espíritu Santo hagamos morir las obras de la carne. ¿Sí?
Ahora, recuerde que no podíamos, y yo estoy poniendo fundamentos de entendimiento, hermanos, antes de llegar como a lo práctico, porque vamos a llegar a eso práctico y le voy a motivar, le voy a impulsar para que usted se siga animando en el Señor a tomar estas edificaciones, instrucciones en los cultos de la tarde, porque vamos a llegar a esos puntos de hacer morir las obras de la carne. Bueno, ¿cómo lo hacemos, cierto? ¿Y cuáles son las obras de la carne? También vamos a poner ese fundamento. O sea, que todavía nos falta un terreno que abordar antes de llegar a lo práctico. Pero le adelanto, ¿cuáles son esas obras de la carne que se manifiestan en el creyente? Celos, iras, contiendas, disensiones, ¿sí? Fornicación. Entonces vamos a llegar a esos asuntos prácticos y si el Señor permite, vamos a tratar estos asuntos como cómo mortificar los celos, cómo mortificar la ira, cómo mortificar las divisiones, las contiendas, cómo mortificarla, ¿cierto? Pero recuerde, no podemos llegar a lo práctico si no tenemos una doctrina establecida y por eso yo me he estado demorando, hermanos, en poner el fundamento doctrinal, porque usted debe entender esto. Entonces, usted no puede ponerse en marcha o poner en marcha la mortificación de la carne si usted primero no entiende, por ejemplo, a qué hace referencia Pablo con la palabra carne. ¿Sí? Si usted no entiende eso, entonces usted no puede poner en marcha. Y eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿recuerdan? Hace 8 días vimos qué es lo que comprende la palabra carne en Romanos 8:13. Bueno, y recuerde que la palabra carne tiene un montón de variedades de significados en la palabra de Dios, dependiendo del contexto. Y esto es porque el lenguaje mismo de nosotros es muy limitado. O sea que Pablo usa muchas veces, y las escrituras muchas veces usa la misma palabra para varias cosas, pero que dependiendo del contexto y que se diga, pues tiene un significado que diferente. ¿Me sigue? Entonces en Romanos 8:13 vimos que la palabra carne se refiere a los deseos pecaminosos, ¿sí? ¿Cómo lo comprobamos? Pues Gálatas 5:16 nos habla de esos deseos pecaminosos, ¿sí? Ahora, estos deseos pecaminosos, ¿qué vienen siendo? En el creyente, ¿qué vienen siendo, hermanos? Pues son anhelos, impulsos, inclinaciones que quedaron, noten bien la palabra, que quedaron del viejo hombre, el cual fue crucificado en Cristo. Y que se oponen a la voluntad de Dios. Gálatas 5:16. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, ¿cuáles son esos deseos pecaminosos, lo cual la palabra de Dios en Romanos 8:13 hace referencia a la carne? Bueno, son anhelos, impulsos o inclinaciones que quedaron en el creyente del viejo hombre que fue ya que crucificado con Cristo. Entonces recuerde que yo le ponía un ejemplo. Un hombre, un ejemplo muy básico, pero un hombre o una mujer dejaron de fumar, determinó dejar de fumar. Pero eso quiere decir que sus deseos, anhelos o inclinaciones hayan desaparecido. No, hermanos. ¿Sí? Por eso es que es importante distinguir ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay creyentes que entienden que pecado, que la tentación es lo mismo que pecar. Y no, hermanos. Una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Una cosa son los deseos que quedaron del viejo hombre y otra cosa es el viejo hombre que ya fue crucificado. Por eso en el versículo 9 de Romanos 8, Pablo nos va a mostrar que el creyente no vive según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que aquel que está todavía bajo el dominio
el dominio del viejo hombre, el dominio del viejo hombre no puede pertenecer a Cristo. ¿Sí? Así que yo quiero decirle que la Biblia sí presenta una imagen del creyente como esa nueva criatura, ¿sí? Esa nueva criatura en Cristo, y pone como una imagen para que entendamos que al decir nueva criatura nos está dando a entender que es como un bebé que se va desarrollando, va creciendo hasta alcanzar la plenitud de la madurez, ¿sí? Es decir, cuando el Señor vino a su vida, lo rescató, le dio una nueva vida, pero esa vida ya llegó a su plenitud total. No, hermanos. ¿Cuándo se alcanza esa plenitud total? En la gloria. En la gloria se alcanza la madurez en la vida espiritual. Escuche bien. ¿Cuándo se alcanza la madurez del creyente? En la gloria. Pero entonces eso quiere decir de que hay creyentes inmaduros y maduros. Pues sí, en un plano diferente, sí. Pero hablando de que en el plano de la gloria, pues el más maduro aquí en el plano terrenal es el más inmaduro. Porque él no ha alcanzado todavía esa plenitud, al menos que el Señor pues se lo lleve, y todavía no, porque si el Señor no ha llegado, pues él todavía no está en su plenitud. Creo que llegó alguien, pastor. Creo que llegó alguien allí. Entonces quiero que usted note esa imagen, ¿sí? Esa imagen es importante, hermanos. Que nosotros debemos presentar, o que la Biblia nos presenta, que es como un bebé que se desarrolla, un proceso de desarrollo y crecimiento. Ahora, es necesario que nosotros entendamos más sobre ese residual. ¿Qué es un residual? Yo creo que todos hemos tenido el problemita en la casa, ¿no? Que usted saca la bolsa de basura, si no la sacó a tiempo y usted la saca a los 5 días, tiene un residuo de la basura que huele espantoso, ¿cierto? Pero el residual es lo mismo que la basura. No, hermanos. ¿El viejo hombre es lo mismo que la basura, que el residual? No, ¿sí? Sí ve que le estoy trayendo muchas ilustraciones para que entienda que el viejo hombre ya fue crucificado. La basura ya fue crucificada. ¿Pero qué queda? Es residual, ¿sí? ¿Queda residual de qué? Del viejo hombre, que está crucificado en Cristo y que la Biblia lo llama como, ¿cómo dice Pablo allí en Romanos 8:13? Lo llama como carne, la carne, ¿sí? Así que para poder hacer morir ese residuo de pecado, esas obras de la carne, debo enfatizar en algo nuevamente, que el viejo hombre está ¿qué? Muerto en el creyente. En el creyente. En el creyente está muerto ¿qué? El viejo hombre. El creyente es una nueva criatura en Cristo que está en desarrollo, está en ese proceso de mortificación que alcanzará su plenitud en Cristo en los tiempos, ¿sí? En los tiempos postreros. Y ser transformado a la imagen de su Señor y Salvador. Así que note ya usted aquí que la nueva criatura en Cristo, con ese residual, ¿qué viene experimentando en la experiencia? Piense en la experiencia. Hermano, una lucha, ¿no? Una lucha con ese residual, con ese olor fétido, ese líquido, ese residuo de pecado. Esos hábitos, esas costumbres, esos deseos e inclinaciones que dejó ¿quién? El viejo hombre, hermano. Entendido esto, hermanos, ahora la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Entendiendo el texto, queriendo entender el texto. Entendiendo todo esto, hermanos, por eso es bueno que usted tome nota y vaya siguiendo la idea y las preguntas claves y etcétera. Pero entendiendo todo esto, la pregunta ahora que surge es, ¿cómo opera la carne
o ese residuo de pecado en el creyente. ¿Cómo opera? Le estoy diciendo que en el creyente el residuo de pecado, la carne, opera diferente que en el no regenerado. Pero ahorita nos interesa ver es cómo opera ese residuo de pecado en quién, en el creyente. Así que esa es la pregunta clave. ¿Cómo opera? ¿Cuál es la operación en el creyente ese residuo de pecado? ¿Cuál es la obligación para con Dios que tiene el creyente? ¿Y cuáles son las advertencias de las consecuencias de vivir conforme a la carne en lugar de vivir conforme al Espíritu? Entonces tenemos varias cosas aquí a anotar de una pregunta clave en esto. Hoy vamos a tratar de abordarlas. Queremos ver es cómo opera la carne en el creyente. Hoy veremos eso. ¿Cómo opera la carne en el creyente? ¿Cuál es la obligación que tiene el creyente para con Dios? ¿Y cuál es la advertencia que Dios le da al creyente, al Hijo de Dios, en el que mora el Espíritu Santo, de que si vive conforme a la carne, ¿qué le sucederá? ¿Sí? Vamos a tratar de entender eso. Por eso mi tema se llama la ley interna de la carne, advertencia y obligación para el creyente. La ley interna de la carne, advertencia y obligación para el creyente. Si usted necesita que lo repita, me dice. Y es mejor que uno muchas veces anote porque el internet puede que falle y hasta allí llegamos, ¿sí? Hasta allí llegamos la transmisión. Entonces, tema. La ley interna de la carne, advertencia y obligación para el creyente. Así que usted ya notará cuál va a ser mi propósito hoy. Mi propósito hoy, hermanos, es explicarle bíblicamente cómo opera la carne, ¿sí? Es explicarle a usted bíblicamente cómo la Biblia ilustra que opera la carne. Ese muchacho está todavía ahí, pero se va a llevar el vaso, creo. Ya. Pues yo creería que es mejor que entre eso, porque van a estar ahí estorbándole, van a estar interrumpiendo, ¿sí? Entonces, explicar cómo opera la carne en los creyentes, ¿sí? También le voy a presentar hoy el por qué el creyente está obligado para con Dios. Vamos a ver una obligación que tiene el creyente para con Dios, el por qué. Y le voy a advertir sobre las consecuencias de usted como creyente si está viviendo conforme a la carne. Le voy a advertir, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi propósito, explicar, presentarle, advertir. Entonces, veamos nuestro primer punto. ¿Cómo opera ese residual del pecado en el creyente? ¿Cómo opera, hermanos? Para entender cómo opera, debemos de ir a otro versículo en Romanos. Vamos a Romanos 7:21. Romanos 7:21. Romanos 7:21. ¿Sí? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí? Romanos 7:21, mis queridos hermanos. Por este versículo entendemos cómo opera el residual de pecado en el creyente, cómo opera la carne en el creyente. Y Pablo lo expresa, así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y note que Pablo dice que él halla, encuentra una ley. ¿Cuál es esa ley? Y abre dos puntos, ¿sí lo ve? Dos puntos unos signos de puntuación, ¿sí lo ve? ¿Y cuál es esa ley? Pues que el mal está en mí. ¿Cómo Pablo llama a esta ley en el creyente? ¿Cómo la llama? El mal que está en mí, hermanos. Esto es la carne. Y Pablo habla de la ley de la carne como algo diferente, ¿nota eso?
Es una ley. Y usted encuentra en la escritura que hay ley de Dios, leyes civiles, leyes ceremoniales, ¿sí? Está la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley moral. Está la ley civil, la que encontramos en Levíticos, y también la ley ceremonial que encontramos en Levíticos. Y encontramos que Pablo habla de ese mal, de esa carne, de ese residual, lo llama como ¿qué? Como una ley, hermano. O sea que me está hablando de otro tipo de ley, ¿sí ve? Dependiendo del contexto, usted va a entender de qué ley se está refiriendo Pablo. De nuevo, otra palabra que por el lenguaje que es limitado, pues Pablo usa para referirse, en este caso, ¿a qué? A la carne, hermanos. Así que Pablo, ¿qué se dio cuenta, hermanos? Pablo, ¿qué se dio cuenta? Que en él habitaba ¿qué tipo de ley? La ley de la carne. Él se dio cuenta de eso. Ahora, para entender qué tipo de ley es la carne, yo quiero que usted comprenda algo hoy, y es la naturaleza de la ley, hermanos. La naturaleza de la ley. En la naturaleza de la ley, en la esencia de la ley, cualquier ley, la ley moral de Dios, la ley civil, la ley mosaica, hay una ley, hermanos, que es externa y hay una ley que es interna. Le voy a explicar la ley externa. Cuando en la ley se habla de que hay una ley externa, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a una ley que es impuesta y es escrita desde afuera, ¿sí? ¿Esta ley qué hace? Esta ley que es externa, que es escrita desde afuera, pues esa ley ordena, dirige, manda. Pero si usted nota, esa ley externa, en cuanto a su poder, no tiene el mismo poder que una ley interna. Ya le voy a explicar eso, piénselo. Le voy a dar un ejemplo. Tenemos las leyes de tráfico, ¿cierto? Las leyes de tráfico. Y estas leyes de tráfico, muchas de ellas pues establecen límites de velocidad, ¿sí? Esta es una ley que externa, ¿sí? Está escrita en el Código Legal y que impone a todos los conductores sanciones si ¿qué? Si la transgreden, si rompen el límite de velocidad, por ejemplo. Algunos conductores van a cumplir ese límite de velocidad, no lo van a exceder. Y no lo van a cumplir, ¿por qué? Por miedo, porque va a haber una sanción si lo transgrede. Otros, muy aventurados, pues exceden el límite de velocidad porque no hay una policía o una cámara que los vigile o le tomen una fotomulta, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no hay fotomulta, pues ¿yo qué? Le meto chancleta. Entonces note aquí que la ley externa solo es obedecida si hay otro elemento. ¿Y cuál es ese otro elemento? La vigilancia. ¿La vigilancia qué? Externa. ¿Sí me va entendiendo por qué es externa? Note que la ley externa necesita ser reforzada por la vigilancia. Si no está ahí la vigilancia, usted coge y le mete chancleta, ¿cierto? Pase eso a otras áreas de su vida. Usted ha caído muchas veces en eso, ¿sí? Así que esta ley externa solo es efectiva si hay alguien externo vigilando. Si no, ¿cuál poder tiene sobre la persona? Pues hermano, muy poca, ¿sí? Ahora tenemos la ley interna, la ley interna. Y con ley interna nos referimos a esa ley innata que reside dentro de, ¿sí? Esa ley es activa y tiene un poder mucho mayor de influencia en las acciones y en las personas. Tomemos el mismo caso de la persona que puede transgredir las leyes externas porque no hay vigilancia. La que no los transgreden, pues puede ser por una cuestión de honor, de respeto, de integridad, que no la transgrede. No por miedo, sino porque él es íntegro. Si ve que hay una ley interna moral que le dice, no, pues que yo soy íntegro, no tiene nadie que estarme vigilando para yo cumplir la ley externa. ¿Sí lo ve? Si ve que hay una ley interna y hay una ley externa, ¿cuál tiene más alcance, hermanos? ¿La ley qué? Interna. ¿Sí? Entonces, la ley externa necesita vigilancia y refuerzo para
tener poder sobre la persona, ¿sí lo ve? Pero la ley externa actúa ¿desde dónde? Desde adentro del individuo, guiando el comportamiento de manera que consistente y poderosa, sin la necesidad de una vigilancia. Es decir, yo no necesito policía, en otras palabras, portarme bien. ¿Ya? ¿Me va entendiendo? Entonces aquí tenemos la naturaleza de la ley. Una ley externa, una ley interna. Ahora, la ley de la carne, ¿qué tipo de ley es, hermanos? ¿Será una ley interna o una ley externa? Bueno, Pablo nos lo dijo en Romanos 7:21. Vuelva y lea allí conmigo. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? ¿En dónde está? ¿Dónde es esa ley? ¿Externa o interna? ¿Está en dónde? Está dentro de uno, hermanos. Note eso, ¿lo puede notar? Ay, es que el pecado es algo que externo. Las circunstancias me llevaron a pecar. ¿Qué dice Pablo? La ley de la carne, hallo esta ley, que el pecado está o el mal está en mí. ¿Por las circunstancias salió mi pecado? No, bueno, sí, en parte sí. Claro, mi pecado sale por las circunstancias, pero ya está el pecado allí. ¿Me hago entender? Tome el caso de Adán. Tome el caso de Adán. Vaya hacia Adán. Génesis. ¿Sí? ¿Ya estamos allí? Adán. Pero tómese a Adán antes de la caída, antes de la desobediencia. Tómase a Adán allí. La tentación en ese caso para Adán era una ley externa o una ley interna. Recuerde que estamos hablando antes de la caída de Adán. La tentación era una ley externa o una ley interna. Externa, hermanos, externas. Pues Adán no tenía una predisposición innata hacia el pecado. Por lo tanto, la tentación y el poder de la tentación sobre Adán eran algo que externo. Era mucho más fácil de resistir. ¿Sí lo ve? Pero una vez que Adán cayó, y por ende cayó toda la raza humana, nos lo dice Romanos 5, el pecado comenzó a operar en el individuo como ¿qué? Como una ley que interna, teniendo una presencia constante y una influencia persistente y mucho más poderosa que antes de la caída. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? Que a causa de la caída de Adán, el pecado entró y fue introducido como una ley ¿qué? Interna. ¿Sí? Ahora piense conmigo nuevamente. Antes de la caída de Adán, la ley de Dios, ¿era una ley externa o era una ley interna? Esto es antes de la caída de Adán. ¿Qué ley era, hermano? ¿Interna o externa? Antes de la caída. Interna. ¿Qué nos dice la Escritura? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y todas sus facultades eran rectas, lo cual esto le capacitaba para la obediencia de manera fácil y placentera. Él estaba conforme a la ley de Dios. Esa palabra conforme diga alineado a la ley de Dios de manera perfecta, ¿sí? No había ningún conflicto, no había una ley de pecado interna, por lo tanto, él estaba en una condición perfecta interna, por lo cual obedecía a Dios, ¿sí? Pero debido a la caída de Adán, ¿sí? La ley moral de Dios innata en el hombre quedó manchada, hermanos, por el pecado. Oiga bien, no es que la ley moral de Dios por el pecado entró la ley de la carne y entonces salió la ley moral de Dios. No, hermanos.
La ley moral de Dios en el hombre persiste. Por eso Romanos, Pablo mismo dice que los hombres gentiles, que aún no teniendo la ley, por principio ellos hacen lo que es de la ley. Es decir, que aunque ellos no tienen la ley moral de Dios escrita, ellos por su conciencia hacen lo que es. Sí, usted ve a un hombre muy moral, no es creyente, pero es un hombre de familia íntegro y uno dice, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Pues ¿por qué? Porque él fue creado a imagen y semejanza de Dios, solo que esa ley moral de Dios quedó manchada por el pecado. ¿Sí? Es por eso que cuando usted sigue leyendo la Biblia, usted encuentra que Dios debe escribir en 2 tablas su ley, y lo escribió con su dedo. ¿Sí? La escribió dejándola como una ley ¿qué? Externa. Porque a causa del pecado que entró y manchó esa ley moral del hombre, pues el hombre ya no podía distinguir lo bueno de lo malo. Entonces por eso llamaban a lo ¿qué? A lo bueno malo y a lo malo bueno. Y por eso Dios tuvo que ¿qué? Que escribir en 2 tablas la ley. No fue que el escribir la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, fuera algo nuevo cuando se escribió, no. Ya estaba en el hombre. Solo que como entró esta ley del pecado, entonces el Señor tuvo que ¿qué? Que escribir su ley de manera externa para que el hombre reconociera cuál es la ley moral de Dios. Pero note que esa ley moral de Dios externa, hermanos, le fue insuficiente que se manifestara. ¿Sí? Porque aún el hombre con esa ley moral de Dios, tanto externa como manchada por el pecado de manera interna, pues aún así lo transgrede, ¿no? Así aún lo transgrede. No dice, obedecerá a padre y madre, ¿y qué hacen los hijos de chiquitos? Desobedecen. Y dice Juan, o Santiago, no recuerdo, el que transgrede solo un punto de la ley, se hace infractor de toda la ley, hermanos. Pero note que el mismo Señor, usted sigue leyendo, el mismo Señor promete algo para el creyente. Sígame aquí, no se pierda, por favor. Vaya a Jeremías 31, 33, no pierda Romanos. Jeremías 31, 33. Dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios que promete, hermanos, que va a restaurar internamente en el que cree la ley de Dios en la mente y en el corazón del que cree en Cristo. Y esto es para que ellos, ¿qué? Hermanos, sean reconocidos como su pueblo. ¿Lo nota? Mire, dice allí, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál será el sello de que estos que han creído en Cristo son de Cristo? Que Dios escribirá su ley en la mente y en el corazón. Ya no será algo solo externo, sino que restaurará esa ley interna en el hombre, en el creyente. Entonces el creyente tiene en su interior, hermano, la restauración de esa ley moral de Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué tiene el creyente? Pablo dice, el pecado está en mí. O sea, usted va notando que hay 2 leyes en el creyente. ¿Sí lo ve? Hay una ley de la carne y una ley escrita en el corazón. Y es la ley del Espíritu, nos dice la Escritura. ¿Sí lo puede notar, hermanos? Ahora, la función de una ley, ¿qué es? ¿Cuál es la función de una ley? Si no es dirigir, ordenar y mandar. Esa es la función de una ley, ¿o no? Si una ley no cumple esa función, pues no está sirviendo para nada. Para nada. Todo lo que dirija, todo lo que ordena, todo lo que mande, todo lo que exige, todo lo que prohíbe, todo lo que castiga, todo lo que estructura la vida de un individuo, se va a constituir ¿en qué?
en una ley, hermano. Así que la carne en el creyente es una ley. Pablo lo dice, hallo esta ley en mí. ¿Sí? Hallo esta ley, que el mal está en. Así que la manera en que opere, recuerde que eso es lo que vamos a resolver. ¿Cómo opera la ley en la carne en el creyente? ¿Cómo opera? Pues opera, hermano, ordenándole, exigiéndole y queriendo dirigir. ¿Sí lo ve? ¿Cómo opera ese residuo, esos hábitos, esas costumbres del viejo hombre que estaba esclavo al pecado, con sus costumbres y todo, pero que ya en Cristo fue liberado de ello? ¿Cómo opera ahora eso? Bueno, hermano, pues exigiéndole, ¿sí? Exigiéndole y queriendo dirigir. Pero cómo Dios, por decirlo así, compensó en el creyente para que éste no sea dirigido por esta ley de la carne? ¿Cómo, hermanos? Pues escribiendo en su corazón, ¿qué? La ley de Dios. ¿Sí lo ve? Por eso Pablo llama a la carne ley. Vuelvo y repito. ¿Cómo opera la carne en el creyente, hermano? Responda. ¿Como una qué? Como una ley. ¿Por qué? Porque le ordena, le exige y le dirige. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo espero que usted me haya seguido, no se haya perdido. Trate de ser lo más minucioso, detallado y entendido, ¿sí? Puede que sea mejor, pero trate, ¿sí? Ahora, volvamos a nuestro pasaje central. ¿Cuál es nuestro pasaje central? Romanos 8, del 12 al 13. Romanos 8, del 12 al 13. Y Pablo nos dice allí en Romanos 8, del 12 al 13, algo bien interesante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Note allí. Pablo dice, ya no somos deudores a la carne. Él usa esta palabra deudores, lo que cobra mucho más sentido, ¿no? En cuanto a la ley, Hermanos, ¿acaso una deuda no implica una obligación? Cuando usted se endeuda, ¿no está adquiriendo una obligación, una responsabilidad? Y esa obligación de deuda que usted tiene, piense en la deuda que usted tiene. ¿Acaso no le insta su conciencia todo el tiempo de que llega quincena o llega mensualmente, usted tiene que pagar? Porque si no, ¿sí? ¿No? ¿No experimenta eso? Bueno, o sea que lo que hace esta deuda es que reclama su atención. Esta deuda reclama que se le obedezca, ¿sí? Pero mire que Pablo dice que ya el creyente no es deudor de la ley de la carne, o ya no es deudor de la carne. Así que no nos debemos a la carne, a ese residual de pecado. No nos debemos cuando la carne comienza a reclamarle, yo quiero esto, y comienza con capricho a decirle, yo quiero esto, y comienza a demandarle, haz esto, y comienza a exigirle, si no lo haces, no te puedes satisfacer. Entonces Pablo le dice, no, es que usted ya no es deudor de ella no tiene por qué reclamarle, usted ya no está obligado a ella, porque usted es una nueva criatura en Cristo, ¿sí? Usted no está sujeta, usted no tiene una deuda hacia su carne, ¿sí? ¿A quién le gustaría tener una deuda con ese residual de la basura que usted saca todos los días? Nadie. Si usted no la saca, hermanos, y usted la tiene ahí como una deuda, pues, gusanos, ratones, cucarachas, ¿no? Ahora ponga eso en cuanto a la carne, a los deseos, a los hábitos del viejo hombre que quedaron allí, porque usted sigue allí como si tuviera una deuda para con ella, alimentando esa deuda, ¿sí? Alimentándola. ¿Cómo se alimenta una deuda? Paga un poquito y vuelve y saca. Paga un poquito y vuelve, ¿no? Entonces, ¿usted por qué sigue alimentando eso, hermano? ¿Sí? Pablo dice, ya no somos deudores a la carne. Sin embargo, aunque ya no somos deudores, pues la realidad que dice Pablo es que este mal mora en mí. O sea, que esto sigue ahí presente. Esta ley sigue allí.
aunque el creyente no le debe nada, esto sigue ¿qué? Presente, tratando de influenciar las acciones del creyente. Esta presencia continúa, presencia de la carne en el creyente. Hermanos, es como una antigua deuda que intenta convencernos de que todavía le debemos algo, aunque ya hemos sido liberados de esa obligación. De nuevo aquí debemos darnos cuenta como creyentes para mortificar nuestra carne, cómo opera la carne. Ella opera como una ley que le ordena, queriéndole dirigir, queriéndole poner obligación, responsabilidad hacia ella, como si usted le debiera algo. Así opera la carne. ¿Sí? Ahora, note que, hermanos, Pablo es el Señor, el Señor. Para con los escritores y nos ilumina y nos muestra una realidad. Pablo comprueba esa ley de la carne en su experiencia. Es decir, esto no es una cuestión de opinión. No, usted opina lo diferente a mí. No, no, hermanos. Pablo comprueba que esa ley de la carne la comprueba en su experiencia y la comprueba que no es una cuestión de opinión, no es que si un creyente la experimenta o no la experimenta o la experimenta de otra manera. No, hermanos, no es una cuestión de opinión, no es una cuestión subjetiva. Pablo dice, es una ¿qué? Ley, punto, es una ley, es una ley. Tampoco Pablo lo pone como una posición o punto personal. Mire que Pablo habla de que él ha vivido y él ha observado que esta ley de su carne, ¿cómo opera en él? Mire, vuelva al versículo, Romanos 7:21. Vuelva a Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Nota la palabra hallo? Hallo esta ley. Es decir, como Pablo está diciendo en esta declaración que es muy importante, que aquellos que se ocupan de las cosas de la carne, es decir, que viven conforme a ella, siguiendo las directrices de la carne, las ordenanzas de la carne, las demandas de la carne, que se conforman a la ley de la carne, pero que en cambio los que viven conforme al Espíritu y piensan en las cosas del Espíritu, porque ahora en ellos opera la ley de Dios, y al operar en ellos la ley de Dios, note que algo sucede. Ellos comprueban y ellos hallan por experiencia propia que la ley de la carne, a la cual antes se le debía, ahora ya se le oponen. Hallo esta ley. ¿Sí lo ve? Hermano, entienda esto. Déjeme explicarse de esta manera. Si usted le dice a una persona de la calle cuando la va a evangelizar, y todos hemos dado esta respuesta, pero hagamos de cuenta que no la hemos dado nosotros. Usted le dice a esa persona, usted es pecadora, y le muestra por la palabra a esa persona que esa persona es pecadora. Y ella puede estar de acuerdo, ¿no? ¿Usted cuántas veces no ha dicho, sí, yo soy pecadora? Bueno, todos somos pecadores. ¿Cuántos no han dicho eso, hermanos? Usted lo ha dicho. Sin embargo, le pregunto, ¿esa afirmación revela que esa persona ha reconocido realmente que es pecadora? Por el simplemente hecho de decir, soy pecadora, sí, usted me lo ha mostrado por la palabra, y pues todos somos pecadores, ¿no? ¿Eso revela que esa persona cree que es pecadora realmente? Bueno, hermano, no. Lo único que ella está diciendo es que está de acuerdo con la afirmación que usted le está diciendo y con la afirmación de la palabra de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque esa persona se conforma, la palabra aquí clave es se conforma a la carne. Es decir, que ella concuerda interiormente con su carne, con su pecado. Y por eso su pecado no le estorba. Por eso ella puede decir tan libremente, sí, soy pecadora. Y todos, pues somos pecadores. ¿Sí ve? Porque hay una conformidad con la carne. No hay contradicción alguna. Sí, eso es lo opuesto a conformarse. Lo opuesto a conformarse a algo es ¿qué? Contradecir algo. ¿Sí?
Por eso la persona que puede afirmar, sí, soy pecadora y todos somos pecadores, pues ella simplemente está de acuerdo con una realidad, pero eso no quiere decir de que ella se vaya en contra de eso interno de ella que es el pecado. Ella simplemente está aceptando una realidad de quién es ella. Ah, sí, soy pecadora y me conformo a ella, o sea, estoy bien con eso. Aquí es donde entonces la palabra de Pablo, cuando dice hallo esta ley, hallo, hermano, cobra mucha luz. Porque el apóstol Pablo no solo sabía por la Biblia, recuerda que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Él sabía por la Biblia que era pecador, sino que Pablo, ¿qué? La experimentó en su propia vida, y esto es gracias a la conversión. Mire que Pablo, nos dice la escritura, que él perseguía a la iglesia en el nombre de Dios. Pero cuando el Cristo se le aparece camino a Damasco, cayó derrumbado ante el Señor, y el Señor le dice, ¿qué? ¿Por qué, Pablo, me persigues? Y Pablo se da cuenta de su gran maldad. ¿Sí lo ve? Solo hasta ese momento. Solo hasta ese momento. O sea, que le estoy diciendo que una persona que no es creyente puede hacer muchas cosas en nombre de Dios. Pues por supuesto, hermano. ¿Pero eso quiere decirte que es creyente? No, hermanos. Entonces note que aquí viene el tema de la experiencia. Pablo dice, hallo esta ley en mí, descubro esta ley en mí, encuentro este conflicto en mí. ¿Cuál es ese conflicto? Lea el versículo 19 de Romanos 7, versículo 19. ¿Cuál es ese conflicto? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Sí nota el conflicto, hermanos? ¿Sí nota que ahí para Pablo ya estaba operando la ley de Dios en su mente porque estaba escrita y estaba operando la ley de la carne allí? ¿Sí lo ve, hermanos? El creyente tiene dos leyes en su interior y estas dos se oponen, chocan. Le pregunto, ¿el impío la tiene? No, hermanos. El impío no puede decir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Por qué? Porque el impío está conforme a esa ley y no tiene la ley escrita en su corazón y en su mente. Hermanos, el hombre natural, el hombre no regenerado, aquel que no ha recibido a Cristo, no ve el pecado como algo negativo. ¿Por qué? Porque él es conforme a la carne, al viejo hombre, y vive y se ocupa de las cosas de la carne. Él concuerda en que es pecador, pero esto no le estorba. No hay conflicto en él, pues él se conforma a la carne. Mire que Pablo nos está mostrando su experiencia, y es la experiencia de todo aquel que ha sido regenerado. El que es regenerado, hermanos, note usted la diferencia en la experiencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia crucial entre un regenerado y no regenerado? Bueno, que un regenerado se siente inconforme con la ley de la carne que está en él. Pero el inconverso, ¿cómo se siente con su carne? A gusto, a gusto. En la experiencia, usted ya con eso, usted puede ya estar diciendo, uy, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Usted ya aquí puede estar diciendo, hermano. ¿Sí? Así que hasta aquí que hemos entendido, mis queridos hermanos, que esta carne contra la que lucha el creyente opera como una ley que le ordena, le exige, le demanda que se sujete a ella como si algo le debiéramos. Esta ley de la carne es innata, el mal está en mí. Y vimos que en la experiencia de un creyente, ¿qué experimenta el creyente? Un conflicto interno, porque ahora la ley de Dios está operando en él. ¿Sí ven? Así que, hermanos, esto es sumamente importante entenderlo para comprender entonces nuestro texto de Romanos 8, 12 y 13. Es decir, hermanos, le he explicado cómo opera la ley en el creyente para que ahora usted pueda entender
estas palabras dirigidas a los creyentes de Romanos 8:13. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto se lo está diciendo un creyente. ¿Sí? Usted dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Sí? Entonces vamos a ir entendiendo esto, hermanos, porque en esto hay una complicación si usted no, yo no le daba todo este contexto. Mire, en esos pasajes que acabamos de leer, Romanos 8, del 12 y el 13, usted va a encontrar que hay una obligación. Y llegamos al punto de la obligación. Dije que le iba a hablar de la obligación y vamos a pasar las advertencias. Hay una obligación. Después de la obligación hay una consecuencia negativa. Después de esa consecuencia negativa hay una condición y después presenta una consecuencia positiva. Lea el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Note cuál es la obligación aquí, hermanos. Es no vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el creyente no está obligado a la ley de su carne, con sus deseos y pasiones que dejó el viejo hombre. ¿Cuál es la consecuencia negativa? Versículo 13a. Si el creyente vive conforme a la carne, ¿cuál es? Note. Porque si vivís conforme a la carne, ay, hermanos, moriréis. Uy, ¿cómo así? Usted aquí en este punto, usted debe estar como que, ¿cómo así? Esta es una advertencia clara y directa, ¿no? Para los creyentes. Esto es para creyentes, hermanos. Así que, hermanos, eso es para creyentes, ¿sí? Y muestra una consecuencia inevitable de aquel que vive conforme a la carne, del creyente que vive conforme a la carne. ¿Cuál es esa consecuencia, hermanos? Morir, muerte. Es claro, ¿no? Es claro. Después veamos la condición, versículo 13b. ¿Cuál es la condición? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la condición? Mas si por el Espíritu. La condición es que por el Espíritu se debe mortificar las obras de la carne. Y veamos la consecuencia positiva, versículo 13b. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, el creyente entonces, ¿qué va a suceder? Viviréis. ¿Me va siguiendo? Le he mostrado que hay una obligación, le he mostrado que hay una consecuencia negativa, le he mostrado que hay una condición y le he mostrado que hay una consecuencia positiva. Hermanos, la consecuencia positiva, viviréis, es una advertencia clara y directa también, ¿no? Y muestra las consecuencias positivas que de manera inevitable el creyente, al hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, va a obtener. ¿Qué va a obtener? Dice ahí, viviréis. ¿No? Es claro. Ahora, hermanos, viene una pregunta. ¿Quiere decir esta obligación no vivir conforme a la carne para el creyente? Está la obligación para el creyente. ¿Quiere decir esta obligación que si vivimos conforme a la carne, la consecuencia de vivir conforme a la carne es morir? ¿Quiere decir entonces que el creyente va a perder su salvación? Claro, cuando usted lee esto, ¿usted qué entiende, hermano? ¿No lo entiende? Que se pierde la salvación. Si el creyente vive conforme a la carne, moriréis. ¿No entiende usted eso? Eso a la mente de inmediato usted dice, uy, claro, aquí Pablo me está hablando de pierdo mi salvación. Ahora, también está el otro asunto. Pablo dice que si más por el Espíritu, la condición, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quiere decir esto, entonces, que el creyente va a obtener vida eterna si coopera con el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne? ¿Acaso eso no sería
¿Justificación por obras? ¿Ganarme mi salvación por obras cuando la Escritura dice que la salvación es un don de Dios? Entonces, hermanos, tenemos una complejidad en esto de la mortificación del pecado. Así que para entender esto, hermanos, es fundamental yo haberles ya mostrado lo anterior de cómo opera la ley. Pero de nuevo, hermanos, el contexto siempre nos va a tener que aprisionar y recordarlo, porque si no, estas palabras, usted va a decir, perdí mi salvación y yo debo trabajar por mi salvación. Pero debemos entender el contexto en que son dichas estas palabras en Romanos 8. Y es importante entenderlo desde el versículo 1 de Romanos 8. ¿Y cómo sabemos que es importante entenderlo? Porque el mismo Pablo nos está diciendo, mire, lean hacia atrás para entender este pasaje. El versículo 12 y 13. Para entender ese pasaje, usted creyente, eche para atrás. ¿Por qué lo sabemos? Mire, versículo 12, Pablo dice, así que, ¿qué indica Pablo con esa palabra así que? Indica conclusión de lo dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que está concluyendo Pablo? Está concluyendo su exposición que viene dando de la vida, el espíritu, contrastada con la vida en la carne. Eso es lo que Pablo viene exponiendo desde el versículo 1 hasta el 11. El contraste entre la vida del espíritu y la vida en la carne. ¿Sí? Mire que Pablo inicia dejándonos claro cuál va a ser el tema que él va a exponer en Romanos 8. Vaya al versículo 1 de Romanos 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted ya se va liberando de la carga que le genera 12 y 13, ¿cierto? Versículos 12 y 13. Ah, ya, aquí el asunto, Pablo me lo está diciendo claro. Pablo está declarando aquí el tema de lo que va a hablar. ¿Cuál es ese tema? Que no hay condenación alguna, por eso dice que no hay ninguna condenación. Es decir, no hay condenación alguna para los que están en ¿qué? En Cristo. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es como si usted le preguntara a Pablo, Pablo, si no hay condenación para los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. Y esto es porque no se conforman a la carne, sino al Espíritu. Entonces, ¿me quiere usted decir, Pablo, que hay condenación para aquellos que se conforman a la carne? Pablo, ¿qué respondería? Pues efectivamente, usted me está entendiendo. Eso es lo que le voy a explicar. Le voy a explicar que no hay ninguna condenación, ninguna, hermanos. Ni de parte de la ley moral de Dios, ni de parte de ninguno, ni de Dios mismo, si usted está en Cristo. Pero lo contrario, ¿qué sería entonces? Que si los que no están en Cristo, entonces ¿qué? Toda la condenación lo hago. ¿Sí lo ve? Entonces Pablo le va a mostrar ese contraste de vidas. Dos tipos de vidas le va a contrastar Pablo. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, Pablo muestra la condición de cada persona. Porque el ocuparse de la carne es la condición, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire que Pablo ya nos está mostrando que el contraste que está haciendo es de dos tipos de personas, los no regenerados y los
regenerados. ¿Sí? Los no regenerados, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. ¿Y en qué se ocupan? En las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque su condición, la ley interna de ellos es ¿cuál? Una y solo una. La ley del viejo hombre, el viejo hombre. Ellos están muertos y por eso viven conforme a la carne. Pero los regenerados piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan de esas cosas porque su condición es ley de la carne, residual del pecado, ya no del viejo hombre, es residual del pecado, y la ley de Dios escrita en su corazón es vida y paz. ¿Sí? Por lo tanto, Pablo nos está hablando de la vida en el Espíritu en oposición a la vida de la carne. Él está haciendo contrastes para demostrar que los que están vivos por el Espíritu Santo tienen vida y paz, mientras que los que viven conforme a la carne están muertos. Entonces, cuando llegamos al versículo 12, donde Pablo ya va a concluir esta exposición, dice, así que, indicando la conclusión, basado en lo anterior. Esta conclusión, como todo el capítulo y la carta de Romanos, va dirigida a los hermanos, es decir, a creyentes, a los regenerados. Así que esta conclusión tiene 4 asuntos: obligación, consecuencia negativa, condición y consecuencia positiva. Ahora yo me quiero detener, hermanos, en cada una de estas cosas. La obligación. Esto hay que entender este pasaje a la luz de todo esto, hermanos. Mire, yo no puedo coger y meterlo a usted aquí si usted no va a entender lo que yo le he estado diciendo. No puede comprenderlo, le va a ser muy difícil, va a luchar. Por eso yo me quiero ir por cada una de estas cosas de la manera en que Pablo está concluyendo. Obligación, consecuencia negativa, condición y consecuencia positiva. Veamos entonces el versículo 12, hermanos. Pablo dice, no somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y hoy nos vamos a detener solo en la obligación, hermanos, porque el tiempo nos alcanza. Solo me voy a detener en la obligación. No somos deudores, no a la carne. Si los creyentes, y note que Pablo se involucra diciendo, no somos, ¿sí lo ve? Pablo se involucra, dice, no somos deudores, no estamos obligados a la carne, a ese residuo de hábitos y costumbres que el viejo hombre crucificado dejó. Entonces, Pablo, ¿a qué sí estamos obligados? ¿A qué los creyentes sí son deudores? ¿A qué o a quién? Versículo 13b. Mas si por el Espíritu, ¿nota, hermanos? ¿Nota? Usted no me puede decir, yo ya soy libre de cualquier deuda. No, hermanos. No, hermanos. Usted no me puede decir que ya en Cristo ninguna ley me acobija. No, hermanos. Pablo, ¿qué está diciendo? Si ya no somos deudores a la carne, ¿de qué sí somos deudores los creyentes? Del Espíritu Santo, hermanos. Note eso, el cristiano ya no es deudor de la carne, no está obligado a seguir sus deseos, sino que ahora, ¿a quién está obligado? ¿A quién le pertenece toda reverencia y obediencia? Al Espíritu Santo. Tiene una deuda, una obligación que pagar, hermanos. El creyente no está exento de deudas, hermanos, no lo está. Hablando de deudas espirituales, ¿no? Por ejemplo, hay otro pasaje que nos dice que somos deudores del amor. ¿Sí? Y aquí nos está mostrando que tenemos una deuda, una obligación que pagar con alguien que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Así como Pablo presenta que el creyente opera 2 tipos de ley, una ley de Dios escrita en el corazón y la otra ley de la carne, y ambas son inherentes al creyente, Pablo muestra que hay 2 tipos de deudas. Una a la cual el creyente ya no le debe nada. Y otra a la cual el creyente le debe todo, hermanos. Todo. ¿Sí ve?
Ahora, tengo que explicarle, ¿usted por qué le debe al Espíritu Santo? Todo, está en deuda con el Espíritu Santo. Versículo 2 de Romanos 8. Estamos preguntándonos, ¿por qué yo estoy obligado al Espíritu Santo? El creyente. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Note que el creyente tiene una nueva autoridad, un nuevo principio rector que opera en el creyente. Y esta ley del Espíritu de vida ha liberado al creyente de la ley del pecado y de la muerte, hermano. Lo cual representa el poder. Eso de la ley del pecado y de la muerte representa el poder que tiene el pecado y la muerte. En otras palabras, hermanos, es decir que la ley del Espíritu de vida que opera en el creyente, ese poder del pecado pierde ahora su poder en el creyente. ¿Gracias a qué? A la obra del Espíritu en él. Usted recuerda que en el Evangelio de Juan, hermanos, se nos narra la historia de una mujer sorprendida en adulterio. ¿Lo recuerda? Traída por los fariseos. Y según la ley de Moisés, Antiguo Testamento, ¿qué nos dice que se debe hacer con toda mujer sorprendida en acto de adulterio? Apedrearla hasta la muerte. Así que los fariseos llevan a la mujer ante Jesús para ver qué él iba a decir. Y en lugar de condenarla, ¿qué hizo nuestro Señor? No le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Y uno a uno de los acusadores, de los que condenaba, ¿qué hicieron? Se retiraron. Y Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, aquí vemos un claro ejemplo de cómo la ley del Espíritu de vida en Cristo liberó a la mujer de la condenación de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ella era culpable? Claro, hermano, fue encontrada y sorprendida en acto de adulterio. ¿Merecía la muerte según la ley mosaica? No, claro, hermanos. Pero Jesús, ¿qué le ofreció? Perdón y una nueva oportunidad de vivir libre del pecado. Por eso, ¿qué le dice? Vete y no peques más. ¿Ven la razón de la deuda que tenemos con el Espíritu Santo, hermanos? El creyente tiene una deuda con el Espíritu Santo porque ha sido liberado del dominio, del pecado y de la muerte a través del poder del Espíritu en Cristo Jesús. Y ese acto de liberación es un don inmerecido. Es decir, yo que sí merecía la muerte y la condena. Pero ese acto inmerecido de perdón, ese don, estableció una nueva relación de obligación y gratitud para con el Señor. Por eso Pablo dice a los creyentes, ya no son deudores de la carne, que son ahora deudores del Espíritu. Dejemos hasta allí, hermanos. Todavía nos falta abordar más sobre este tema de deudores del Espíritu Santo. Pero quiero hacer un repaso de lo que dijimos, hermanos. Si usted me permite ya concluir. Recuerde, hermanos, cómo opera la carne en el creyente. Opera como una ley, exigiéndole como si se tratara de una deuda, el cual pagarle. Pero ya, gracias a la ley del Espíritu en el creyente, ha sido liberado esa deuda. ¿Sí lo ve? Eso es lo que hemos dicho hasta ahora, hermanos. Y hemos tocado esa parte de la obligación. Usted sí está obligado para con alguien que hizo algo por usted que usted no podía hacer. Piénselo, hermano. Le digo con esto.
Si usted tiene una gran deuda, tanto que su vida está en juego, y llega alguien y se la paga, hermano, usted no queda moralmente endeudado con esa persona. Aunque esa persona le diga, no, tranquilo, usted queda endeudado con esa persona moralmente, ¿no? Hermanos, piénselo. Usted tiene el creyente experimenta esa deuda. Tiene la presión de la deuda para con el Señor, que es su libertador, y el Espíritu Santo que mora en él. Amén. Hermanos, oremos, demos gracias al Señor. Señor, queremos abordar este tema vasto como es toda tu palabra, de manera tal que traigas luz, y esta luz divina, esta sabiduría que solo puede venir de lo alto, va a producir en nosotros frutos de justicia, Señor. Por eso te rogamos que esto no se quede en el mero plano del entendimiento de nuestra mente, sino que esto podamos abrazarlo con fe y creyendo estas cosas, Señor. Permítenos ver fruto de este entendimiento. Gracias porque hemos comprendido cómo opera la ley para que así podamos no debernos a ella, porque ya no somos deudores. Ya no tenemos por qué querer andar en sus exigencias. Gracias porque nos has liberado por esa ley del Espíritu escrita en nuestras mentes y corazones. Y ahora estamos en ese conflicto de a veces hacer lo bueno y no poder, y termino haciendo lo malo. Ayúdanos pues, Señor. Gracias porque ese conflicto espiritual demuestra de que hay una ley operativa tuya, divina, que se opone y es contrario a la ley, a ese residual de pecado. Bendícenos con la gracia de ir perfeccionando este entendimiento en obediencia, Señor. Entendimiento en obediencia. Amén.